Buenas noches con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad, continuando con el ciclo de Expomedic, en esta oportunidad yo les voy a brindar un pequeño banqueo con respecto a preguntas de salud pública, ¿no? Seguramente salud pública es el curso un poquito no tan querido en la carrera de medicina, ¿no? Pero es un segmento en realidad muy interesante cuando empiezas a verle qué aspectos y para qué sirve la salud pública y se van a hacer cuenta, ¿no? En cuál es lo interesante, ¿no? Bueno, en esta oportunidad bueno, yo soy Vladimir Flores Benítez, soy especialista en gestión en salud. Bueno, si no conocían la especialidad, existe la especialidad. Seguramente ahorita hay varios compañeros míos que enseñan en las universidades, quizás alguno de ellos de la especialidad ya les están enseñando seguramente salud pública, estadística, epidemia, hay varios que están ahí enseñando. Seguramente lo conocen. Entonces ahí es especialidad. Si alguno de ustedes interesa, más adelante pueden hacerlo. Ahora se llama la especialidad Administración y Gestión en Salud, ¿no? Si les interesa. Y bueno, en esta oportunidad les voy a brindar un banqueo de salud pública con respecto a preguntas que ha venido en los últimos años, ¿no? Para ver cómo van las tendencias, porque antiguamente, cuando dictábamos clases, por ejemplo, hace unos 5 años, decíamos que las tendencias eran de una forma. Y ahorita en los últimos años las preguntas están cambiando un poquito para otra, un poquito, no mucho tampoco, ¿no? Pero un poco se están yéndose por otra dirección. Entonces, eso también es importante y les va a ayudar bastante, ¿no? Y de paso vamos a repasar algunas cosas que de repente han visto en la universidad o de repente no lo manejan muy bien y eso también lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Veamos esta pregunta. En un diseño de investigación, dice experimental, en un diseño de investigación experimental, la variable dependiente es aquella. Entonces aquí nos están preguntando, ¿qué es una variable dependiente? Prácticamente nos están preguntando eso, ¿no? Entonces recordemos que es una variable dependiente, variable independiente. Seguramente ahorita están padeciendo ustedes en su trabajo de tesis, ¿no? Los profes de investigación le dicen, ¿cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable dependiente? Les dicen ustedes, ¿no? Entonces tenemos variable independiente y variable dependiente. Es sencilla la lógica. La variable independiente asume el rol de causa y la variable dependiente es la que asume el rol de efecto. Es el efecto, es la consecuencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio de factores de riesgo asociados a alguna enfermedad, entonces los factores de riesgo serían la causa y la enfermedad sería el efecto. Enfermedad. En los estudios llamados observacionales, se cumple eso, los estudios observacionales, eso se cumple eso, de que la variable independiente es el factor de riesgo y la variable dependiente son las enfermedades. No se hagan bolas, seguramente ustedes están haciendo su tesis, su de investigación. La enfermedad es la variable dependiente y los factores de riesgo que quieren estudiar, esas son la variable independiente. Entonces puedes tener muchas variables independientes, generalmente hay una variable dependiente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, la variable independiente es la que influye con respecto al efecto. Entonces, los cambios vamos a encontrarlo en la variable dependiente. O sea, en la variable dependiente vamos a encontrar los cambios. Los cambios. Por ejemplo, ¿no? En salud pública siempre se habla de fumar. Fumar, cáncer de pulmón. Entonces, pulmón. ¿No? Entonces, fumar sería el factor de riesgo, la causa y cáncer de pulmón sería la consecuencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a medir son los cambios, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, lo queremos ver. Algunos le dieron cáncer de pulmón, otros no le dieron cáncer de pulmón. Esos son estudios observacionales, en el cual el investigador lo único que hace es mirar lo que ocurre. Pues estudios observacionales tenemos los estudios descriptivos, los estudios analíticos. Los analíticos tenemos los casos y controles, casos y estudios de corte. Pero en los estudios experimentales, ¿qué ocurre? En estudios experimentales lo que hacemos es comparar. Generalmente los estudios experimentales en medicina son ensayos clínicos aleatorios, aleatorios, en el cual comparamos un tratamiento versus otro tratamiento. Este tratamiento generalmente es el tratamiento nuevo, el que vamos a probar, y comparamos generalmente con el tratamiento estándar. O también pueden comparar con placebo, ¿no? Pero
como actualmente ya existen tantos medicamentos, no es ético darle a un paciente placebo. Bueno, si hay medicamentos, ¿para qué le vas a dar placebo? No, más bien te vas a causar daño. A menos que no exista el medicamento, ¿no? Como el caso de las vacunas, ¿no? En época de vacuna para COVID, ¿no? Antes no había vacunas para COVID, no existían, entonces ahí le aplicaban placebo, ¿no? Pero generalmente los exámenes, digo, los estudios experimentales, comparamos un tratamiento nuevo y un tratamiento estándar, ¿ya? Entonces, y buscamos un efecto, un efecto. Por ejemplo, vamos a usar un medicamento para reducir la glicemia, la glucosa, depende para diabéticos, ¿no? Entonces queremos reducir la glicemia. Un tratamiento nuevo puede reducir la glicemia un poco y el otro tratamiento puede reducir muchísimo más la glicemia. Entonces aquí tenemos dos variables. La variable 1 es el tratamiento. Tratamiento. ¿Y cuál sería el efecto? La variación de la glicemia. Entonces aquí tenemos dos variables. Este es un estudio experimental en el cual tenemos dos variables. El tratamiento sería la causa, entre comillas la causa, y la glicemia sería el efecto, porque es la que va a cambiar. Le estoy aplicando el tratamiento para que baje la glucosa. Entonces, esa es la idea. Entonces, el tratamiento sería la variable independiente y la consecuencia, bajar la glicemia o subir la glicemia. De repente, el medicamento es al revés, aumenta la glicemia de repente. Esa es la variable dependiente. Entonces, recordando eso, hay que ver las preguntas. Una cosa más. En los estudios experimentales se caracterizan porque el investigador, aquí está el investigador, él manipula, él dice, seguramente han leído, ¿no? Manipula la variable, o sea, el investigador es el que decide qué medicamentos vamos a utilizar. Ya, el investigador es el que elige, es el que manipula, va a saber qué medicamento va a usar. Ya, esos medicamentos que va a usar son las variables independientes. Medicamento uno, medicamento 2, esas son las variables independientes. Ya, entonces, la primera alternativa. A ver, la variable dependiente es aquella que pregunta, que es manipulada con el fin de producir efectos en otra variable. No, una afirmación con respecto a la variable independiente, porque la variable independiente es la que es manipulada por el investigador. Por ejemplo, con la vacuna, ¿no? Vacuna COVID, tipo, la que hicieron acá, ¿no? Beijing, Wuhan y placebo. Ya, entonces eligieron esos tres tipos de intervenciones. En otra investigación habrán elegido 4 o 5, ¿no? Pero ese es el que elige el investigador. Por eso es la variable. El primero no tiene nada que ver, no está bien esa afirmación. Siguiente, la B, que varía siempre por el tipo de investigador, tampoco. Acá no hemos hablado nada del tipo del investigador, qué investigador será, no hemos hablado nada de eso. Que representa a un concepto mal definido, tampoco no hemos hablado nada de eso. En cambio la D, en la cual la variable de dependencia es aquella en la cual se observan los cambios, esta sí sería. Es aquella en la cual se observan los cambios, como ya les dije. Los efectos, ¿dónde vas a ver los efectos? ¿Dónde van a ver los efectos en una investigación? Es en este tipo de estudios. ¿Ya? Muy bien, Billy. Dijiste la D. Ahora vemos otra pregunta. Es una pregunta que ha venido este año. Seguramente ustedes también van a dar el ENAM pronto o el próximo año, no sé. Van a dar, pero algún día van a dar su ENAM. Yo también he dado mi ENAM cuando era alumno, ¿no? Entonces, veamos esta pregunta. En un estudio se ha medido la glicemia en una muestra de sujetos observándose una media aritmética del 95%. O sea, tenemos una muestra acá, tenemos una muestra en el cual hemos tenido la glicemia de este conjunto de sujetos en el cual el promedio, este simbolito el promedio, la media aritmética ha sido 95 y la mediana ha sido 90. ¿Ya? 95, 90. Ya, entonces esas medidas son conocidas como medidas de tendencia central, ¿no? La medida de tendencia central son promedio, mediana y la moda. Aquí faltaría la moda nada más, ¿no? Entonces, ¿qué representa cada uno de ellos? El promedio, ya les adelanté, es el valor representativo de la muestra. Es el valor que representa. Valor representativo. Por ejemplo, cuando daban ustedes los exámenes en su universidad o cuando están dando sus exámenes, ¿no? Entonces les dan su promedio de notas.
o en el colegio le dan su promedio de notas, y su promedio de notas fue 17. Significa que 17 es el valor representativo de todas sus notas. Eso es lo que cómo se interpreta el promedio, la media aritmética. Ahora, ¿cómo se interpreta la mediana? La mediana, en cambio, tiene otra interpretación. Bueno, no olvidar de que cómo se calcula el promedio, ¿no? El promedio es la suma de todos los elementos, ¿no? Aquí ya que poner, ¿no? X1 más X2 y así, ¿no? Hasta Xn. Esto lo sabemos del colegio, ¿no? ¿Cómo se calcula un promedio? Pero aquí no hay ningún problema. El problema es con la mediana. La mediana, ¿cómo se calcula la mediana? Es facilito. Es ordenar los datos de menor a mayor, del mínimo al máximo, ¿ya? Del menor al mayor. Y el dato que esté en el centro, esa es la mediana. Sencillo, el dato que esté en el centro es la mediana. Y esta mediana divide los dos lados en partes iguales. Eso significa que aquí está acumulado el 50% de datos y aquí está acumulado el otro 50% de datos. Entonces, aquí nos están diciendo que la mediana es 90. Eso significa de que de la muestra, la mitad de sujetos tiene una glicemia menor a 90, la primera mitad, y la otra mitad tiene una glicemia mayor a 90, ¿no? Eso es cómo se interpreta una media. Entonces aquí, para no ser larga, aquí justo tenemos justo lo que estoy hablando. La C, la mitad de los sujetos de la muestra tienen valores de glicemia inferiores a 90. Lo primero que les mencioné, ¿no? Y es una pregunta sencillita. Una pregunta sencilla si vienen los exámenes de NAM. Que residentado también viene así, sencillita, ¿no? No sé, si quieren más adelante postular residentado también, ¿no? No se hagan bolas, es sencillito. Muy bien, por sus respuestas que están poniendo en el chat. Ahora veamos esta pregunta. ¿En qué caso se usa la U de Mann-Whitney? Entonces, primero hay que ubicarnos, ¿no? ¿Qué nos están preguntando, no? Esto tiene que ver con el tema de prueba de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis que siempre digo en las clases cuando dictamos en la academia, que es una de las partes más interesantes de la estadística, ¿no? Con el cual actualmente la ciencia se está basando, ¿no? Sometemos a prueba una hipótesis para ver si es cierta o no es cierta, ¿no? Ese es cómo se desarrolla cómo ahorita se está desarrollando, ¿no? El conocimiento, actualmente así trabajamos, ¿no? Quizás dentro de miles de años cambien la forma de cómo crear conocimiento de repente, ¿no? Pero actualmente ese es el paradigma. Entonces, cuando, por ejemplo, formulamos un problema, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, se preguntan, ¿no? El consumo de, por ejemplo, de sal, excesivo, obviamente, el consumo excesivo de sal, está asociado a hipertensión arterial. Entonces ustedes se preguntan, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, que ustedes saben que, bueno, esto ya está en los libros, ¿no? Pero imagínense que están en el año 1800, que todavía no se conoce mucho de estas cosas. El consumo excesivo de sal está asociado a hipertensión arterial. Esa sería su pregunta, ¿no? Su pregunta de investigación. Entonces ustedes plantean su hipótesis. Si hay asociación. Ya no lo pongo todo, pero si hay asociación entre consumo con dieta hipersódica con hipertensión arterial, yo encuentro, si hay asociación. Esa afirmación que ustedes quieren probar, esa es su hipótesis alternativa. En cambio, la hipótesis que niega lo que ustedes quieren probar, esa es la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula diría no hay asociación. ¿Ya? Entonces serían las dos hipótesis. Entonces lo que vamos a hacer es probar si mi hipótesis es correcta o no es correcta, a través de una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis lo que hace es analizar la data que ustedes van a recopilar, prueba de hipótesis, y como consecuencia de este análisis ustedes van a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que van a tomar? La decisión que van a tomar es rechazar o no rechazar hipótesis nula. O sea, uno aplica una prueba de hipótesis para rechazar la hipótesis nula. Esa es la finalidad. ¿Ya? Entonces la finalidad de aplicar una prueba es rechazar hipótesis nula, ¿no? Entonces si el valor si obtenemos un valor P menor a 0,05, rechazamos hipótesis nula, ¿no? Eso seguramente lo han escuchado alguna vez. En cambio, si es mayor a 0,05, no rechazo hipótesis nula. Esa es la finalidad.
Ya, entonces, eh, imagínense que salió menos de 0,05, entonces rechazaron una hipótesis nula y se quedaron con esto, ¿no? Si hay asociación entre hipertensión y dieta rica, alta en sal, hipersódica. Eso sería. Entonces, hay varias pruebas de hipótesis que se aplican. Hay pruebas paramétricas y hay pruebas no paramétricas que seguramente han escuchado, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Y la diferencia es que las pruebas paramétricas cumplen parámetros, ¿no? Pues se llaman pruebas paramétricas, porque deben cumplir parámetros. Y el parámetro más importante que deben cumplir estas pruebas es que las variables cuantitativas deben tener distribución normal. Esa es una de las características que comparten en común. Aparte tienen otros supuestos que deben cumplir, pero uno de ellos, lo más importante, es que deben tener distribución normal. Si no tiene distribución normal, ya no te mates utilizando pruebas paramétricas. Usa las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas. Y las pruebas paramétricas tenemos correlación de Pearson, test de Student, ANOVA. Esas son las pruebas paramétricas. En cambio, entre las pruebas no paramétricas tenemos otro grupo. Entonces, y la pregunta viene con esto. La UDEMA-WINEY es una prueba no paramétrica. Entonces, si ustedes van a asociar dos variables, ya, hay que recordar algo. Hace un ratito les dije la hipótesis. Hipertensión está asociado a dieta rica en sal o dieta hipersódica, ya. Está asociada, ya. Entonces, si se han dado cuenta, tenemos dos variables. La variable hipertensión y la dieta hipersódica. Serían dos variables. Las hipótesis asocian dos variables. Entonces, cuando pruebas dos hipótesis, cuando pruebas hipótesis que asocian dos variables y son dos variables numéricas, voy a poner, asocian dos variables numéricas, entonces la prueba paramétrica que vamos a utilizar es la correlación de Spearman. En cambio, si las hipótesis que estoy asociando las variables que estoy asociando en mi hipótesis, es una variable cuantitativa, una variable numérica versus una variable categórica, pero es una variable categórica dicotómica, eso quiere decir que puede tomar dos valores nada más, por ejemplo, grupo RH positivo o negativo, o hipertenso, sino dicotómico, ya, entonces ahí vamos a utilizar el test de Mann-Whitney, ¿no? Whitney. Ahora, si tengo una variable numérica o cuantitativa versus una variable cualitativa, pero politómica, o sea que tenga tres o más posibles valores, entonces ahí voy a utilizar Kruskal-Wallis, ¿no? Kruskal-Wallis. Seguramente han escuchado por ahí, Kruskal-Wallis, ¿no? Y así. Y cualitativa versus cualitativa, chi cuadrado, ¿no? El más conocido. En este caso dice, ¿en qué caso se utiliza Wiley-Maguiney? Se utiliza cuando tenemos una variable cualitativa dicotómica y una cuantitativa de distribución no normal. No normal, ¿por qué? Porque es una prueba no paramétrica. Si fuera distribución normal, ahí se utilizaría otra prueba paramétrica. La prueba paramétrica que su remedio de Kruskal-Wallis sería la NOVA. De McWhinney, test de Student, Spearman-Pearson. Bueno, esos temas que vemos en las clases, ¿no? Pero la resolución es esta. Ya, no, tampoco no hay que, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, sigamos. Hace un ratito les dije que la finalidad de una prueba de hipótesis es rechazar o no rechazar una hipótesis nula. ¿Sí o no? Entonces, ese es el producto final. Ingresa, es tipo cual, llega un paciente se atiende, ¿cuál es el producto final? La receta, ya igualito. El producto final, el resultado de una prueba de hipótesis es darte la decisión, rechazar o no rechazar hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, pero hay ocasiones en que nos equivocamos al rechazar la hipótesis nula. O sea, cuando rechazamos la hipótesis nula, nosotros asumimos que esa hipótesis es falsa. Por eso lo estamos rechazando. Pero hay ocasiones en que rechazamos una hipótesis que sí es verdadera. Y ocurre. Entonces, cuando en una investigación, veamos esta pregunta, cuando en una investigación se asume erróneamente, que la hipótesis nula es falsa, ¿qué error se está cometiendo? ¿No? Entonces, cuando ven esta pregunta, yo siempre hago este dibujito, no siempre digo que hagan este dibujito, ¿no? Es un diabajito así, ¿no? Entonces aquí dibujemos las decisiones. Rechazo hipótesis nula, R, rechazo hipótesis nula,
o no rechazo, ¿no? Este símbolo, recuerden su clase de lógica, ¿no? No rechazo, hipótesis nula, ¿no? Esas serían su rechazo y no rechazo, esas serían las decisiones que van a tomar. Pero vamos a comparar esas decisiones con el verdadero valor de la hipótesis. La hipótesis nula es verdadera o la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Entonces veamos esto. Si es que rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, o sea, la estoy rechazando y me está diciendo la verdad, o sea, me está diciendo la verdad y encima la estoy rechazando, ese es el peor error que pueden cometer en la vida, ¿no? ¿Cómo le vas a rechazar a alguien que te dice la verdad? Entonces es el error tipo alfa o tipo uno, tipo uno. En estadística es el peor error que puedes cometer. Rechazar a alguien que te diga la verdad, o en este caso la hipótesis que te diga la verdad, ese es el error tipo alfa. No rechazar hipótesis nula cuando esta es falsa, o sea, no le estoy rechazando a pesar que me está mintiendo, me está diciendo mentiras, entonces es el error tipo beta o tipo 2, ¿ya? En este caso dice, cuando en una investigación se asume erróneamente que la hipótesis nula es falsa, o sea, erróneamente el investigador se ha equivocado y ha asumido erróneamente que la hipótesis nula era falsa. Eso significa que la hipótesis nula realmente era verdad. Aquí es un juego de palabras, ¿ah? En realidad la pregunta de salud pública y el ENAM es comprensión de lectura. Recuerden su clase de razonamiento verbal del colegio. Entonces, si aquí dice, cuando en una investigación se asume erróneamente que la hipótesis nula es falsa, o sea, en realidad la hipótesis nula era verdadera. Por lo tanto, y asumí erróneamente, o sea, la rechacé. Rechacé la hipótesis nula cuando era verdad. ¿Eso qué cosa es? Es el error tipo uno o alfa. ¿Ya? Es una pregunta sencilla que también ha venido en el NAM extraordinario del año pasado, ¿no? Ya. Ahora veamos esta preguntita. Eh, a ver, con esto que tiene que ver. Ah, ya. Durante el año 2020 se registraron un total de 2.000 defunciones en un distrito de Lima. Del total de causas, 300 fueron por COVID y la población censada fue 20.000 habitantes, ¿no? Ese año se aplicó una encuesta identificándose 1.000 contagiados. ¿Cuál es la tasa específica de mortalidad por 1.000 del COVID? Ya, entonces, este es un tema de mortalidad, ¿ya? La mortalidad puede tener tasa bruta de mortalidad y tasa mortalidad específica. La mortalidad específica puede ser de dos tipos, mortalidad específica por grupo etario, que es el más común, y mortalidad específica por alguna enfermedad. Aquí nos están preguntando la mortalidad específica por COVID, mortalidad específica por COVID, ¿ya? Entonces es lo que nos están pidiendo. Veamos los datos. Cuando vean preguntas así, ordénense nada más, ¿no? Dice, de funciones en Lima hubo 2.000, ¿ya? Del total de causas, 300 fueron por COVID. O sea, las defunciones por COVID aquí voy a poner, fueron 300, ¿ya? Entonces, 300 fueron las defunciones de COVID, 300. La población cesada, o sea, la población de Lima, se entienda, fue 20.000 habitantes. Ese año se aplicó una encuesta identificándose 1.000 contagiados, o sea, ¿cuántos tenían COVID? Tuvieron 1.000 contagiados, ¿ya? Ahí voy a poner ahí esa comita para no perdernos, ¿ya? Entonces nos piden la tasa de mortalidad específica por COVID. Aquí es sencillo, aquí no hay que hacernos bolas con tanta data, porque cuando este tipo de preguntas siempre nos dan bastante información. Aquí lo único que necesitamos es cuántos han fallecido por COVID, porque te están pidiendo la mortalidad por COVID, o sea, voy a poner así ya, fallecidos por COVID sobre la población. Lo único que necesitan es eso. Entonces, fallecidos por COVID, ¿cuánto es? O sea, defunciones por COVID, 300. ¿Cuánta población hay? 20.000. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. Pero nos están pidiendo la mortalidad específica, la tasa de mortalidad específica, pero nos están pidiendo por 1.000 habitantes, por 1.000. Cuando ustedes ven esta anotación, por ejemplo, 5 por 1.000 habitantes, cuando ustedes ven alguna vez esto, eso significa que en realidad 5 está dividido sobre 1.000. Entonces es una notación que se utiliza, ¿ya? Pero en realidad, cuando calculan, en realidad lo que están midiendo es 5 sobre 1.000, pero es difícil decir 5 sobre 1.000 o decir
0,000, ¿cuál sería? 5 10 milésimas, no sé cómo se, ya me olvidé cómo se lee la clase de matemática, me olvidé. Es esa decimal, entonces es un poquito muy difícil. Entonces es más fácil decir 5 por 1000 habitantes, es más fácil. Entonces, esto lo tengo que convertir en algo parecido como 1000. Entonces, hay varias formas de esto solucionarlo. ¿Ah? Una forma es que agarren, que dividan, ¿no? 3000 entre 20.000 y vean y, y multipliquen inclusive. Por ejemplo, vamos a hacer la forma como seguramente ustedes les han enseñado. A ver, voy a usar mi calculadora porque no, porque hay varias formas de hacerlo. Hay otra forma más fácil. A ver, voy a buscar. Ustedes dividan, ¿no? 300 entre 20.000 es ¿cuánto? 0,15, ¿no? 0,015. Ya, entonces esto. Ahora, para, para, para esto convertirlo a lo que les acabo de decir, por 1000 habitantes, a fácil. Pues multiplico 1000 arriba y 1000 abajo, ¿no? Entonces hago esto. Si hago eso, porque 1000 entre 1000 es igual a 1, ¿no? Igual, volvamos a las clases de matemáticas. Entonces, ¿cuánto quedaría? 15 sobre 1000, que es lo mismo 15 por 1000 habitantes. Hay varias formas de solucionarlo. ¿Ah? Ya, entonces, aquí la respuesta es 15, porque te están pidiendo por 1000 habitantes. Es 15 por 1000 habitantes. Y esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien, Bill. Ya, veamos en la siguiente. En un grupo de 1000 personas, 45 casos nuevos aparecen 45 casos nuevos de una enfermedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ves? Sencillo nomás. No, facilito. Tengo 45 casos nuevos en una población de 1000. Aquí estoy poniendo, ¿no? Una población de 1000. Tengo una población. Entonces tengo casos nuevos sobre la población. ¿Eso qué cosa es? Sencillo, ¿no? Incidencia, ¿no? Incidencia. Específicamente esto es una incidencia acumulada. ¿Ya? Específicamente es una incidencia acumulada. La incidencia acumulada nos indica el riesgo de enfermar. El riesgo de enfermar, la probabilidad de enfermar. Y la incidencia se calcula a través de estudios de cohorte. No se olviden eso. Eso también ha venido alguna vez en algunos exámenes. Veamos esta pregunta. En la localidad se presentaron casos de Zika. Zika, ¿eh? Últimamente también está en boga la Zika, aunque el dengue también muy querido en los... Uy, ya me adelanté. El Zika, el dengue es muy querido en los exámenes, pero el Zika también no están relacionados, pues sobre todo por el vector que transmite la enfermedad es el mismo, ¿no? El Aedes aegypti. ¿Qué diseño utilizaría considerando que es necesario determinar que los factores que preceden a la aparición de los casos? O sea, ¿qué diseño tengo que utilizar para determinar que los factores preceden a la aparición de casos? ¿No? Entonces, tengo el factor precede a la causa, al efecto. ¿Cuál es el efecto? Aparición de casos, o sea, que haya casos de Zika. Casos de Zika. Entonces, ese es el efecto. Entonces, tengo sigamos recordando, porque ha venido últimamente, ha venido bastantes preguntas de el último año ha venido varias preguntas de variable independiente y dependiente, haciéndoles recordar su tesis que seguramente están haciendo ustedes. Este sería la variable independiente y este sería la variable dependiente. Si se dan cuenta, sí que es la enfermedad, ¿no? Que les dije. Generalmente en estudios observacionales, si vuelvo a repetir, la enfermedad es la variable dependiente, ¿no? Y entonces tengo casos de Zika. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tipo de investigación la exposición, porque el factor es la exposición, precede al efecto? ¿En qué tipo de investigación ocurre eso? Recuerdan, eso ocurre en los estudios de cohorte. La exposición precede al efecto. En cambio, en los estudios casos y controles es al revés. Vamos del efecto a la exposición, que es al revés, pero en estudio de cohorte. ¿Y por qué? Porque hacemos el seguimiento entre sujetos expuestos y sujetos no expuestos. Al momento del seguimiento, ellos están sanos. Hacemos el seguimiento durante el tiempo y vemos cuántos de ellos se enfermaron. Y calculamos la incidencia en expuestos desde la incidencia en no expuestos. Y calculamos el riesgo relativo, incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, ¿no? Expuestos y no expuestos. Y ese es el riesgo relativo. Y aquí, bueno, aquí ya les estoy
explicando casi todo de corte, lo que de mínimo que deben recordar estudios de corte. Y conociendo estos conceptos, al toque marcaban la respuesta correcta. Y esto venía en el ENAM de hace poquito. Sencillos son los exámenes, no son tan difíciles. Solamente recordar los conceptos, nada más, ¿ya? Ahora vamos a seguir en la siguiente pregunta. A ver, veamos esta preguntita. ¿Ves? Otra preguntita que vino hace poco. Cuando se desea saber la relación entre calidad de agua y enfermedades diarreicas agudas y solo se dispone de información de casos a nivel localidad, o sea, solamente tengo datos a nivel localidad. Ya, entonces hay que interpretar, ese es el dato más importante de esto. Tengo datos solamente a nivel localidad. ¿Cuál es el estudio epidemiológico que se debe plantear? O sea, y me ponen transversal, cohorte, ecológico, casos y controles. Entonces, primero, queremos ver la relación entre calidad de agua y enfermedades diarreicas, ¿no? Y EDAS. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, queremos ver la asociación entre dos variables. Aquí calidad de agua, entonces el orden lógico sería este, ¿no? Mejor calidad de agua o mal calidad de agua influye la EDA, entonces calidad de agua sería variable independiente y la enfermedad para variar la variable dependiente. Ya les dije, en estudios observacionales generalmente ocurre eso. Ya, entonces con esto ya nos están dando una idea de que probablemente sea un estudio observacional, aunque todas las claves son estudios observacionales. Entonces quiero determinar esa asociación. Puedo usar varios tipos de estudios, pero aquí me dan un dato importantísimo, que la información lo tengo a nivel localidad. Significa que lo tengo a nivel población. No lo tengo a nivel personita, sino a nivel población. Entonces ahí hay que diferenciar dos tipos de estudios, los estudios individuales, y los estudios poblacionales, ¿no? Ya, en los estudios individuales, a quien vamos a estudiar es al sujeto, al sujeto. Y esos son los estudios que estamos acostumbrados a hacer en medicina, ¿no? Estudios de cohorte, casos y controles. ¿A quién estudiamos? Estudiamos al sujeto. El sujeto si tiene la enfermedad, si está expuesto a un factor de riesgo, si tiene algo, si le vamos a aplicar un medicamento, pero a esta persona. En cambio, en los estudios de observación, digo, poblacionales, aquí cambian las cosas. Aquí a quien voy a estudiar no es al sujeto, sino a un conjunto de personas, esta personita, esta personita, esta personita. Y este conjunto, por ejemplo, la comunidad uno, ustedes cuando hagan sus serums van a ir a comunidades, por ejemplo, la comunidad uno, ese sería mi primer sujeto, entre comillas sujeto, ¿no? El otro sería la comunidad 2. Entonces lo que vamos a estudiar es cómo influyen los factores a estas poblaciones. Un ejemplo de estudios de poblacionales son los estudios ecológicos. ¿Ya? Entonces aquí, como tengo la data a nivel localidad, supongo a nivel gobierno local o a nivel comunidad, caserío, no sé. Entonces, aquí es un estudio ecológico y eso fue la respuesta que dieron ahí en el examen, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿Tendría que comparar grupos poblacional y comparar por países? Va a depender, por ejemplo, ustedes pueden hacer un estudio ecológico para su tesis, ¿no? Buscan solamente datos del INEI, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? ¿Qué buscarían? Buscarían, por ejemplo, los distritos que tienen mala calidad de agua y buena calidad de agua. Ahí viene su trabajo de ustedes. ¿Cómo operacionalizar esta variable, calidad de agua? Puede ser buena, mala, ¿no? O que tienen agua potable o no tienen agua potable. Cuando vayan a su serum se van a darse cuenta que por donde dice mi serum no había agua potable, había agua entubada que le llamaban, ¿no? Y a veces salía agua marrón y tenía que esperar que se asiente para tomarla, porque es la única forma de tomar agua. Entonces hay lugares donde hay agua potable apta para el consumo humano y lugares donde no hay agua así. Entonces, ahí lo podrías categorizar, los distritos del país donde tengan buena calidad de agua y la prevalencia de diarreas en niños, por ejemplo. Entonces, ahí tienes, ¿no? Prevalencia de diarreas sería tu variable y calidad o agua potable en la localidad sería tu otra variable. Entonces, ahí haces un estudio ecológico. Y ahí tu unidad de análisis no es personas, sino es un conjunto de personas. Sigamos. Producto de una fiesta, las famosas fiestas COVID, las famosas
Fiestas COVID. Hay una última pregunta, me ponen, ¿no? Cuando el dato dice a nivel localidad, ¿significa que solo tiene número de casos en las localidades? Sí, o sea, hay que entender, dice ahí, hay que interpretar también mucho qué cosa quiere decir el que hace la pregunta, ¿ya? Como se pone la clave ecológica, entonces hay que tratar de, una de las alternativas que te ponen es ecológica, entonces hay que darle, ¿no? Entonces cuando dice que los datos lo tienen a nivel localidad, en ninguna pregunta te ponen eso, solamente en esta te han puesto esa palabrita. Vean los que son banqueros, busquen, nunca han puesto esa palabrita, esa frasecita. Entonces, como te dicen, los datos lo tenemos a nivel comunidad, significa que o a nivel localidad, significa que los tenemos agrupados por poblaciones. Entonces es un estudio poblacional. Quizás de repente no lo han desarrollado mucho en las universidades, sus universidades, en las clases de repente no lo logran comprender, pero poco a poco lo van a estar captando esa idea, ¿no? Lo van a interiorizar. A veces a mí también al inicio fue difícil comprenderlo, pero son estudios que se hacen a nivel población, ¿no? Que también hay, no hay que olvidarnos. Y son estudios muy sencillos, que con solo tener la data, descargarla y con eso haces tu estudio. Y con eso hacen su tesis. O depende de su universidad si les aceptan. Producto de una fiesta en etapa de pandemia, se contagian de COVID. O sea, hay una fiesta, ¿no? En pandemia se contagian. 30 personas. Tenemos 30 personas que se han contagiado de COVID. 10 mujeres y 20 hombres. Total de asistentes a la fiesta fue 120. 40 mujeres y 80 hombres. Eh, la tasa de ataque en los varones era, entonces nos están preguntando tasa de ataque, ¿no? Entonces aquí recordar solamente rápidamente cuál es la fórmula de tasa de ataque, ¿no? Tasa de ataque, tasa de ataque, tasa de ataque, vamos a cambiar el no, color, tasa de ataque, tasa de ataque es igual a casos nuevos, es parecido a la incidencia sobre expuestos, ¿ya? Casos nuevos sobre, y generalmente la tasa de ataque se utiliza bastante en estudio de brotes, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un brote, ¿no? Aunque ahorita estamos en una pandemia, ¿no? Pero este es un pequeño evento que ha ocurrido, ¿no? Bueno, estamos en pandemia ahorita. Ya, entonces tenemos un caso nuevo. Ya, caso nuevo, ya. Entonces esta es la fórmula de tasa de ataque. Casos nuevos que ocurrieron en un evento sobre la cantidad de expuestos en ese evento. Generalmente la tasa de ataque tiene que ver con preguntas de que consumieron un alimento contaminado y empezaron con diarrea, ¿no? Generalmente esas son las preguntas de tasa de ataque, pero en esta cosa lo han convertido en COVID, ¿no? Ya, los datos que nos dan. ¿Cuántos mujeres les dio COVID? Mujeres le dio 10, a 10 le dieron COVID y a 20 hombres le dieron COVID. ¿Ya? Entonces a ellos le dieron COVID. ¿Y cuántos asistieron? ¿Cuántos asistieron? Mujeres asistieron 40 y hombres asistieron 80. Entonces lo que nos está preguntando acá, ¿cuál es la tasa de ataque, pero en hombres, en varones? En varones. ¿Cuántos tasa de ataque en varones? Fácil, entonces veamos en varones. ¿Cuántos varones hay? 20. ¿Cuántos asistieron? 80. Entonces tasa de ataque en varones, ¿cuánto sería? 20 entre 80, ¿no? Dividan un cuarto, ¿cuánto les sale? 25, ¿no? O sea, aquí les va a salir 0,25. Y la tasa de ataque generalmente se expresa en porcentaje, que es lo mismo a decir 25%. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no lo han puesto en porcentaje, pero bueno, 25. Ya, entonces marquen 25. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Ya vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, Billy, estás destrozando el examen. Siguiente. Mujer de 45 años, trabaja con 5 colaboradores en una oficina de 3 por 25 metros. Esa es una pregunta última de este año. ¿Ve? Ayer inició con síntomas compatibles con COVID. ¿Ve? Pura pregunta de COVID. Y hoy presenta prueba antigénica positiva. Ya, ahora se está haciendo bastante pruebas antigénicas, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo se considera a sus compañeros de trabajo? Ya, entonces aquí te hablan, te hablan bastante de la señora y al final te dicen, ¿y qué fue de los compañeros de trabajo, no? Entonces aquí en dibujitos, ¿no? Tenemos una señora, aquí tenemos una mujer, aquí tenemos una mujer, aquí está la señora, de 45 años, ¿no? Que trabajó con sus compañeros, ¿no? Aquí están sus compañeros, 2, 3, 4, 5, ¿no? Los 5 compañeros. Entonces ella pues tiene contacto con ellos,
en un lugar, uy, una oficina de 3 por 2.5 chiquititita. Entonces, todos asignados seguramente, entonces tienen contacto directo. Y justo salió positivo ya, bueno. Prácticamente todos sus compañeros posiblemente, aunque no nos dan muchos datos, solamente que nos dan esos datos, deberían dar más información. Pero con esa información quieren que les digamos si es un caso confirmado, asintomático. O sea, nos están preguntando sus compañeros de trabajo, ¿qué cosas serían? Esto ya es un caso inclusive confirmado ya, ya confirmado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una prueba, tiene síntomas de COVID y hoy tiene prueba antigénica positiva. Ya bueno, ella es un caso confirmado, ¿no? Entonces, ¿qué son sus compañeros? Entonces, para responder eso, en realidad, bueno, aquí ya no quiero explicar tanto, pero aquí es revisar. Han venido dos preguntas de esta norma este año, de esta norma. Por eso ahí les pongo la RM 972-2020. Minsa, ponte en Google, ahí les va a salir el toque. Documento técnico, lineamientos para vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Así se llama la norma. Ya aquí definen qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable y qué es un caso confirmado, confirmado y sintomático inclusive, ¿no? Por ejemplo, un caso sospechoso es aquella persona que cumple esta sintomatología, ¿no? Que ahí los muestro. No voy a leer todos, no se nos va a pasar el tiempo. Veamos a lo que tiene que ver mucho con la clave. En realidad la respuesta es caso probable, es lo que ha dado con AREM. Digo, Aspefan. Aspefan ha dado esa respuesta, caso probable. Y ahí, ¿quién es caso probable? Son quienes cumplan cualquiera de los siguientes criterios. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable o confirmado. ¿Ya? Entonces, aquí es una persona que ha tenido contacto con una persona contagiada. ¿Ya? Pero aquí nos dan una información adicional. Dice caso sospechoso. Es un caso sospechoso que tiene contacto con una persona que está diagnosticado, no aquí al revés, ¿no? Entonces la persona sanita y esta es la persona contagiada, ¿no? Entonces tiene contacto, la persona que tiene la enfermedad. Entonces tiene contacto directo, pero también es un caso sospechoso. Caso sospechoso es cualquier persona que tenga alguna sintomatología que hay ahí. Pero en la pregunta no nos ponen que sus compañeros tienen sintomatología. Entonces ahí es un problema de esta pregunta. Deberían colocar. Y además al día siguiente sus compañeros empiezan con rinorrea, por ejemplo, ¿no? O con anosmia, no sé, o un síntoma que nos haga pensar, ¿no? Aunque anosmia sí ya de frente es probable, o empieza con una sintomatología. Entonces ahí sí sería de frente caso probable. Pero en este caso, en este grafiquito que les digo, bueno, se entiende, ¿no? Que ellos están en contacto directo con una persona positiva, probablemente probablemente están contagiados. Entonces, por eso han dado la respuesta a casos probables. Falta confirmar por el examen, ¿ya? Digo, falta confirmar con el examen de laboratorio. Sí, ya, entonces, ese ha sido el razonamiento por el que han dado esta respuesta. Ya, pero ahí la moraleja es que busquen esta norma. Porque hay otra pregunta también que ha venido de ese mismo año, este mismo año ha venido. Luego, ya, esta es otra pregunta, aquí dice, en el proceso de acreditación de los servicios de salud, ¿cómo se denomina la valoración realizada por el personal de la misma institución? Entonces, eh, probablemente ustedes cuando acaben la carrera, algunos ya habrán acabado de repente, que ya han acabado y están ahorita en la clase, seguramente muchos de ustedes, y yo tengo compañeros de universidad, quieren hacer su clínica, ¿no? Porque me dicen, ayúdame, tú eres de gestión, ayúdame a hacer mi clínica y no sé qué. Y generalmente cuando abrimos un establecimiento de salud, hay etapas, ¿no? Abres tu establecimiento de salud, solicitas autorización a la municipalidad, sus requisitos de la municipalidad, pero también tienes que registrar tu establecimiento en el registro de IPRES, ¿no? RENIPRES se llama, registro de IPRES. IPRES, por si acaso, IPRES es Institución Prestadora de Servicios de Salud, ¿no? IPRES, que es la unión de establecimientos de salud más servicios médicos de apoyo. Entonces, tienen que sacar. Luego de registrarse en establecimiento de salud, su IPRES, de haber registrado, que esté registrado, tenga su código, es como su DNI de su establecimiento de salud, deben solicitar la categorización. Entonces, ese es otro tema que no voy a hablar. Hay el nivel 1, 2, 3, hay categoría 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4 y así, ¿no? Hay bastantes categorías. Luego, los establecimientos, después de haber sido categorizados, pueden
optar por acreditar. ¿Y qué es acreditar? Acreditación, ¿no? Acreditar. Entonces, hay un proceso llamado acreditación en el cual los establecimientos hacen una evaluación periódica de cómo va, cómo se están realizando los procesos de atención, con la finalidad de, no tanto de buscar culpables, porque las cosas están yendo mal, y buscar culpables, no, sino la idea es mejorar. Si encontramos, por ejemplo, un evento que pudo haber sido evitado y ocurrió, y bueno, felizmente no fue a mayores, solamente un caso aislado, entonces hay que mejorar eso, ¿no? Entonces, la idea es mejorar progresivamente. ¿Para qué? Para brindar el servicio con calidad al paciente. Entonces, la acreditación consiste en, ¿cómo se llama? En comparar el desempeño. Comparar el desempeño de este establecimiento de salud con estándares. ¿No? Seguramente habrán escuchado, dale, esta clínica es acreditada por la no sé qué, la no sé cuánto, ¿no? Con instituciones internacionales, ya. Pero no ha sido acreditado por el MINSA. El MINSA también tiene su acreditación. Pocos establecimientos han sido acreditados, ¿ah? Cuando dictaba la clase en el año 2019 decía ninguno. Ahora les puedo decir que hay como 4 o 5, si no me equivoco, y están acreditados a nivel nacional. 4 o 5, ¿ah? Y que las cifras son más de 10.000, creo. Entonces, casi nada, menos del 0.1% están acreditadas. ¿Ya? Entonces, lo que se compara es el desempeño del establecimiento con estándares de calidad. ¿Ya? Y eso. Hay dos fases. Hay una fase, la primera fase que se llama autoevaluación, y esta es la respuesta de acá, en el cual la misma institución se autoevalúa. Como estos estándares están publicados en Internet, están publicados en Internet, el establecimiento ve si es que cumple estos estándares. Cumplo, a ver, tengo, por ejemplo, mis caños funcionan bien, ya, pues, check. Mi baño tiene papel higiénico y jabón, check, ¿no? Algo que casi nunca ocurre en los establecimientos que uno va. Entonces, si cumplen esos criterios estándares, hay varios, por cada unidad productora de servicios, por hospitalización, por zona quirúrgica, entonces evalúa. Si es que en la autoevaluación sacamos un puntaje que cumplimos más del 85, ay, menos he puesto, más del 85% de los estándares, más del 85% de los estándares, entonces puedo solicitar un proceso que se llama evaluación externa. Y luego, esta evaluación externa ya lo hace la autoridad sanitaria, ¿no? En Lima, el MINSA, ¿no? En regiones, el tema, la Dirección Regional de Salud, ¿no? Entonces hacen la evaluación externa y con eso emiten el certificado de acreditación, ¿no? Y ese es el flujo de acreditación, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿cómo se denomina la valoración realizada por el personal de la misma institución? Eso se llama autoevaluación. Es la primera etapa. Es la primera etapa. La primera etapa es la autoevaluación y la segunda es la evaluación externa. Evaluación externa. ¿Ya? Eso ha venido preguntas, ¿ah? De acreditación, autoevaluación varias veces, ¿ah? Por eso lo he puesto. Ahora, veamos esta pregunta. Están desarrollando bien el examen. Ahora, veamos esta pregunta. Esto en realidad, esto debería ser pregunta clínica, pero me lo pasan a mí por, por el tema de que, bueno, ya. Este es tema de manejo de pacientes. Por ejemplo, lo que alguno de repente ustedes va a querer ser emergenciólogo, o ustedes cuando alguno de ustedes haga su internado o estén en internado, de repente algunos de ustedes atiendan pacientes de emergencia, hay que saber cómo actuar. Entonces aquí vemos un caso de la vida real, como dirían, ¿no? Niño de 12 años en estado de coma, con diagnóstico de hematoma epidural post accidente de tránsito, ya, mal. Necesita intervención quirúrgica de emergencia. Entonces, ay, bueno, ya apreté la respuesta, ya, bueno, ya, no importa. Dice, y no se encuentran los familiares. Ya, dice, necesita intervención quirúrgica de emergencia y no se encuentran los familiares. ¿Qué hacer? ¿Vas a esperar hasta que vengan los familiares para operarlo? Eso no ocurre cuando los que han hecho su guardia seguramente en emergencia. Llega un paciente en trauma shock después de un accidente de tránsito, de frente van
y lo estabilizan, y si necesita una laparotomía exploratoria al toque lo operan, o una craneotomía al toque lo operan, no están esperando los familiares. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque hay algunos eventos en el cual se exceptúa el consentimiento informado. Y eso está en la ley, ¿ah? Y si no cumplieron, ya fueron ustedes, ¿ah? Y si no atendieron a un paciente que está en emergencia, y ustedes dicen, ah, no lo entendí porque no estaba su familiar y no me quería firmar, y esté en riesgo inminente de su vida, ya fueron, ¿ah? No hagan eso. Informado. Ya, entonces eventos exceptuados. Uno de ellos es el más importante, situaciones de emergencia. Lo que van a ser emergenciólogos. Ya, emergencias son aquello, hay una norma, hay la norma técnica de emergencia. Ahí te indica a qué se denomina emergencia. Ya, hay un cierto conjunto de patologías que son emergencias. No todos son emergencias, ¿ah? Seguramente con lo que hemos hecho guardia, llegan a veces resfrío, dolor de garganta, a emergencia, ¿no? Que no son, no son emergencias, ¿no? Pero cuando hay un riesgo inminente, ¿qué es una emergencia? Es un evento repentino que necesita una atención inmediata, y si no lo atiendes, el paciente fallece. Es una emergencia. Entonces, cuando hay una emergencia, se exceptúa el consentimiento informado. ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso, el jefe de guardia autoriza la cirugía dejando constancia en la historia, ¿no? O constancia de que el paciente está a punto de morir, ¿no? Entonces hay que meterlo, tenemos que operarlo. ¿Ya? Entonces, por eso esa es la respuesta. Ya, entonces vamos a la siguiente. Sí, se prioriza la vida. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Mujer de 45 años, intervenida de hernia inguinal. Ah, por si acaso, para los que van a dar su ENAM, los que están preparándose para su ENAM, últimamente están viniendo preguntas de este tipo. Nunca falta una pregunta de este tipo, por si acaso, ¿ah? Pregunta es cómo manejar un paciente que viene de emergencia. Eso nunca viene un año sí, un año no, pero últimamente está viniendo bastante. ¿Ya? Por eso no he puesto ninguna pregunta de qué es categorización, qué es cobertura, qué es productividad. No he puesto nada porque últimamente no está viniendo nada de eso, está viniendo estas preguntas. ¿Y qué es de manejo de pacientes? Mujer de 45 años, intervenida de hernia inguinal, no complicada, presenta infección profunda del sitio operatorio. O sea, es una hernia inguinal no complicada, o sea, tranqui, pero se ha infectado. Hay una parte en la especialidad de gestión que vemos que es seguridad del paciente, que lo ven las oficinas de calidad de los hospitales, ¿no? Seguramente alguna vez han pasado a un lugar y dice oficina de calidad. Ellos hacen monitoreo de eso. Y seguridad del paciente tiene que ver con ver que no haya infecciones intrahospitalarias. Entonces, hay una infección profunda del sitio operatorio, requiriendo ser hospitalizada nuevamente. La paciente afirma no haber sido comunicada de la posibilidad de dicha complicación. Y ahí viene cuando se supone que los doctores tienen que decirle, o el interno le tiene que decir al consentimiento que le tienen que dar, ¿no? O sea, al momento de hacer una cirugía, o igual, cualquier procedimiento médico no es perfecto. Puede haber complicaciones. Eso le tienen que explicar primero al paciente. Si no le explican, va a haber un problema y después les van a meter juicio. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Expliquen bien al paciente cuáles son las complicaciones de los tratamientos. Entonces la señora dice de que nunca le han dado esa información que pudo haberse infectado, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, ¿no? Por eso hay que dar información, si no se van a meterse en problemas. Y ahora que el tema de judicialización, o sea, está ampliándose más, deben estar informando bien a los pacientes. ¿Qué derechos estaría vulnerando? ¿Ya? ¿Qué derecho? Ya, entonces, pregunta de derecho de las personas usuarias está viniendo bastante últimamente. Busquen en internet reglamento de los derechos de los pacientes, no, se llama derecho de los usuarios de servicios de la salud, así se llama. Reglamento de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Y pongan guión misa si quieren, ya, pero no es una ley, ni siquiera es un reglamento ni nada, es una ley. Entonces, una ley es
mucho más. Resolución ministerial está bajo, pero la ley, pues, si no cumples la ley, ahí empiezan los problemas. Hay varios derechos que tienen los pacientes que hay que conocer. Y bueno, nosotros como médicos también podemos ser pacientes. También tenemos que conocerlo porque también tenemos ¿cómo se llama? Que estar tras eso. Uno de ellos es que tenemos derecho a acceso a los servicios de salud, derecho al consentimiento informado, y uno de los derechos, aparte de eso, es eh, y recibir atención, pero el derecho que tiene que ver acá es derecho de ser informado. El paciente tiene derecho de ser informado. Ser informado de qué procedimiento le van a realizar, cómo se llama el personal que le va a atender, cuáles son las complicaciones que va a tener, si es que lo van a transferir a otro lugar, a dónde lo van a transferir, eso. Entonces, aquí se ha vulnerado el derecho a ser informado. ¿Ya? Entonces, hay varias preguntas que últimamente está viniendo en gestión en INAM, está viniendo preguntas de derechos del paciente, por si acaso. Están tratando de fortalecer eso que a veces en las clases no le tomamos mucha atención. Pero sí, últimamente se han desarrollado varias normativas para darle eh, bueno, por un lado está bien, ¿no? Los pacientes también tienen derecho a recibir esta información, ¿no? Entonces, en los últimos años se están probando nuevas normativas que los protege a los pacientes, ¿no? Entonces deben tener en cuenta eso. Personaje público llega en mal estado de emergencia, ¿no? Que de los ampais que salen en la tele de repente. Por intento de suicidio, un personal de salud le toma una fotografía, algo que pasa siempre, pasándose por WhatsApp las fotos, ¿no? Ahí van a irse, si hacen eso, ya fueron también. Un personal de salud le toma una fotografía y lo publica en redes sociales, encima en el Face todavía. Ustedes tengan cuidado, y encima fotos de niños y con su rostro ahí, los pueden enjuiciar por hacer eso, tengan cuidado. ¿Qué principio ético se ha vulnerado principalmente en este caso? ¿No? Entonces, en este caso tenemos esta una persona pública habrá tenido un problema, bueno, que también es el tema de intento de suicidio, o seguramente lo habrán visto en otro segmento, en otras clases, pero esta persona ha tenido, está en hospitalización, y alguien le tomó la foto, y esta foto lo publicó en redes sociales y todo el mundo se entera de este evento. Se supone que tenemos que guardar el derecho, el secreto médico que le llaman, ¿no? O sea, guardar lo que le pasó al paciente, no estamos estar publicando a todo el mundo qué tiene el paciente. Entonces, aquí estamos transgrediendo su honorabilidad de este paciente. Estamos transgrediendo el derecho a la intimidad de este paciente. Estamos haciéndole, en otras palabras, estamos haciéndole daño a este paciente. ¿Qué principio ético corresponde le estamos haciendo daño a este paciente? Corresponde al no maleficencia. Y ahí eso ha venido una pregunta sencillita. Y esta pregunta es parecida de un año anterior, creo, que decía de que un personaje público llega a emergencia, pero era muy parecido, que nos hacía recordar de un suceso que pasó con un presidente hace poco, hace unos años. Entonces la pregunta era básicamente de ese caso, que alguien tomó la foto y lo publicó a sus compañeros. Y la respuesta también era no maleficencia. Es una pregunta muy parecida que ha venido. También en el ENAM nunca falta una pregunta de esto. Ya, esa es la tendencia. No dejen de estudiar eso. Los principios bioéticos, ¿no? Y ahí están los 4 principios bioéticos. No maleficencia, autonomía, beneficencia y justicia. Siguiente. Niño de 8 años de edad con diagnóstico de cáncer en fase terminal. Ya, entonces tenemos un niño con cáncer terminal. Presenta sucesivos paros cardíacos. El médico realiza maniobras de reanimación con intubación y tratamiento para recuperación de la actividad cardíaca, quedando en estado de coma. Indica antibióticos y reinicio de quimioterapia. Ya, entonces, ¿qué falta deontológica está ocurriendo? Y eso está viendo bastante en los exámenes, ¿verdad? Eso también, todos los años viene una pregunta de esto. ¿Cómo se llama esto que está ocurriendo? Eh, y ahí les doy mi experiencia, ¿no? Igual, cuando yo era interno, tenía un paciente que estaba, ya, bueno, tenía un cáncer terminal, tenía, ¿no? Y ya le habían puesto, inclusive ya lo habían sedado ya. Lo habían sedado y incluso le habían hecho despedir de su familia antes que lo ceden. Ya, entonces, el médico colocó, ¿no? Ya de indicaciones, todo, y la última indicación, no RCP. O sea, no dar RCP, ¿no? En este caso, nos están dando un caso de un paciente terminal, ya que no se va a recuperar, no se va a recuperar. Entonces, vamos
a volver a, ¿cómo se llama? En este caso no se va a recuperar el paciente, entonces, como no se va a recuperar, entonces no vamos a estar tras de él tratando de hacerle vivir, ¿no? De prolongar la vida y en realidad es un sufrimiento, ¿no? Entonces eso se llama obstinación terapéutica, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de falta? Obstinación terapéutica, ¿no? Eso venía bastante en las preguntas, ¿ah? No se olviden, ¿no? Obstinación terapéutica. Está por las puras está viniendo. Todos los años viene una pregunta de eso, ¿eh? Si no me parece, o cada año sí, año no, pero está viniendo muchas preguntas. La siguiente, paciente con gestación de 10 años y tuberculosis activa. Al no tolerar el tratamiento, se realiza una junta médica y deciden interrumpir la gestación. Para ello, el médico tratante, por sus creencias religiosas, no está de acuerdo. En ética, esta conducta corresponde a, ¿cómo se llama esta conducta? En el cual el, es un derecho que tiene un médico, podemos decir un derecho, podríamos decirle, en el cual por sus creencias religiosas, éticas, políticas, un médico te dice, no te voy a atender, bueno, que te atienda otro lo deriva, tiene que derivar a otra parte, a otro paciente, pero, digo, otro médico lo tiene que derivar, pero no te voy a atender, ¿no? Eso se llama objeción de la conciencia. Y otra vuelta se ha repetido, ha venido varias preguntas de esto, no se olviden, objeción de la conciencia también últimamente está viniendo regular, ¿ya? Y las preguntas son igualitas, ¿ya? Y la respuesta es objeción de la conciencia. Siguiente. Varón de 35 años con índice de masa corporal de 35 y glicemia de 150. Inicia tratamiento farmacológico junto con programa educativo estructurado. ¿Qué nivel de prevención se está aplicando? ¿No? Entonces, aquí recuerden, ¿no? Eso tiene que ver rápidamente con la historia natural de la enfermedad, ¿no? Hay periodo prepatogénico, eh, prepatogénico y el periodo patogénico, ¿no? Patogénico y el último ya es el periodo de resolución, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Vive o muere, ¿no? El periodo prepatogénico está relacionado a la prevención primaria, prevención primaria. El periodo patogénico, la prevención secundaria. Y la resolución cuando tiene que ver con la prevención secundaria. Digo, terciaria, digo, terciaria. En este caso tenemos un paciente que tiene obesidad, una obesidad, y inicia tratamiento. O sea, es un paciente que ya tiene la enfermedad. Ya no está acá, ya no está acá, ya está con la enfermedad, ya está con la enfermedad. Iniciamos tratamiento farmacológico junto con un programa educativo. Entonces aquí este tratamiento se llama prevención secundaria. Ya es prevención secundaria. Y el daño ya está. Ya. Muy bien, la B. Siguiente. Eh, Otra pregunta que suele venir, tampoco no lo dejen, los determinantes, no tanto los determinantes de la salud de la LONDE, sino un poquito más está viniendo los determinantes sociales. Y aquí no, son muy buenos y nos ponen la definición de determinantes sociales. Los determinantes sociales son las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen. Se incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida humana. O sea, es la condición en la cual un sujeto vive, ¿no? ¿Dónde vive? Imagínense ustedes que, que ustedes no hayan nacido en Perú, sino hayan nacido, por ejemplo, no sé, en Finlandia, imagínense. ¿Ustedes creen que estarían estudiando ahorita lo que quieren estudiar? ¿O de repente están estudiando medicina y tendrían otras oportunidades? Me vas a preguntar. Ahora imagínense que ustedes hayan nacido, no sé, donde ha habido un golpe de Estado, creo que hoy día ha habido un golpe de Estado, ayer creo que ha habido un país de África. Imagínense que ustedes están viviendo ahí, nacieron ahí. ¿Cómo hubiera sido ustedes? ¿Hubieran estudiado medicina? ¿O ustedes estudiando medicina hubieran tenido las mismas oportunidades en comparación de vivir a Finlandia? Entonces, esos son los determinantes sociales. Son las circunstancias que hacen, que influyen de que un sujeto se desarrolle, sea en varios niveles, uno de ellos con respecto a la salud, ¿no? Entonces, hay, en los determinantes sociales tenemos varios modelos, ¿ah? El modelo que menciona el MINSA es con respecto a que tenemos el contexto socioeconómico, sociopolítico,
los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. ¿Ya? Todo inicia con el contexto sociopolítico de un país. Si un país tiene problemas políticos, hay alta diferencia social entre ricos y pobres, y las leyes, y las normas, y el contexto histórico lo permite, entonces eso va a influir, va a dar como consecuencia la creación de estos determinantes estructurales, que son los ingresos, la educación, la ocupación, la clase social, también el género, la raza, la etnia también están dentro de los determinantes estructurales. Y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, este contexto sociopolítico hace de que las poblaciones se segreguen por estos determinantes estructurales. Y al final va a determinar que el sujeto enferme más o enferme menos, ¿no? Dependiendo de estas condiciones en el cual habitan, ¿no? Ya les dije, pónganse a pensar qué hubiera pasado si no hubieran nacido en Perú, si hubieran nacido en otro lugar, y cómo hubieran sido ustedes. Esas son condiciones distintas. Ya, entonces aquí estamos hablando de determinantes sociales. Siguiente. El núcleo del sistema de salud de un país es la asistencia sanitaria esencial y accesible a todos los individuos y familias de la comunidad. Este concepto corresponde a qué. ¿Qué concepto es este? Es sencillo, ¿no? Aquella asistencia accesible, aceptable y que sea aceptada por la sociedad, por la comunidad, inclusive que se desarrolle, ¿cómo se llama? Basado en la evidencia existente, eso corresponde a atención primaria en salud. Es una definición de atención primaria, ¿no? Entonces aquí es una pregunta sencilla de frente, de la atención primaria. Ahora, veamos esta creo que es la última pregunta, es ¿cuál es la fase de ciclo vital familiar que está atravesando una familia cuando ve partir a sus hijos para estudio, trabajo, convivencia con sus parejas, ¿no? Esta es una pregunta de ciclo familiar, vital familiar, ¿no? En el cual, igual como los seres humanos, la familia también tiene ciclos vitales. La familia inicia con la etapa de formación, expansión, dispersión y contracción. La etapa de formación es cuando la pareja se conoce. La pareja se novios, se casan, no sé. Esa es la etapa de formación de la familia. La etapa de expansión es cuando la familia empieza a tener hijos, empieza a tener varios hijitos, ¿no? Uno, dos, tres, ya dependiendo cuántos quieran tener. Esa es familia en expansión. Familia en dispersión es ya cuando estos hijos ya han crecido y se van de la casa. Seguramente muchos de ustedes cuando hagan sus serums van a irse de su casa. Entonces van a dejar su casa un año por trabajo, no sé. Entonces ya es una etapa de dispersión. La etapa de contracción ya es cuando los padres se quedan solos. Entonces, ahora, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque cuando atiendan a un paciente, es muy distinto que atiendas a un paciente que viva solito o puede que uno de ellos haya muerto y solamente solita vive. Es muy distinto que cumpla el tratamiento que otra persona que esté en conjunto, ¿no? Que tenga una buena relación entre la familia también, ¿no? Salud familiar es un tema más amplio y aquí lo estoy diciendo de manera resumida. En este caso nos están diciendo cuál es la fase del ciclo vital familiar en el cual está atravesando una familia cuando ve partir a sus hijos para el estudio, trabajo o convivencia con sus parejas, ¿no? Entonces ahorita está dispersándose. Entonces aquí es una familia en dispersión, ¿no? Eso también ha venido últimamente las preguntas. Eh, y eso ha sido, bueno, eso ha sido todo. Bueno, aquí alguien preguntaba cuál fue la respuesta, sí, secundaria. Prevención secundaria fue la respuesta, ¿no? Bueno, espero que les haya ayudado mucho esta clase y bueno, que les vaya bien. Hasta la próxima, ¿no? Hasta pronto.